Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para que recibas tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial para aquellas personas que están pasando cualquier tipo de dificultad en este preciso momento. Quiero que oremos por esas personas, no importa si las conoces o no las conoces. Si tú necesitas algún tipo de oración, por favor escríbelo en los comentarios que con mucho gusto lo haré. Y las personas que también escriban, pues también lo pueden hacer, orar por las personas. Podemos orar unos por otros y se volvería una cadena súper hermosa de oración. También te quiero invitar en este preciso momento que si esta lectura no resuena contigo, devuélvela al universo con mucho amor, de la misma manera que ha sido llegada a tus ojos y a tus oídos con muchísimo amor. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, voy a comenzar la lectura para ustedes que se encuentran en este preciso momento en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo tus cartas. Quiero que pienses en él o en ella. Y mientras yo barajo las cartas en tu relación, quieres saber qué piensa, qué quiere de ti y qué les espera a ustedes. Piensa en tu persona especial. Estas 4 primeras cartas es lo que piensa y siente por ti tu persona especial. Y las 4 siguientes es lo que te espera, les espera a ustedes dos como relación en un futuro más bien cercano. Mira, tu persona especial piensa de ti. Mm, en este momento, ustedes tienen algunos problemas sentimentales, y existe como el riesgo de una ruptura. Existe el riesgo de que ustedes terminen y que no se cumplan todos aquellos sueños que ustedes han querido hacer juntos. Mira que tu persona especial está pensando casi que en terminar contigo, está pensando que las cosas ya no deberían ir más entre ustedes dos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Atravesar por problemas, por dificultades, a raíz de todo esto que está pensando por ti o de ti tu persona especial, una inestabilidad emocional. Esto les puede causar a ustedes bastantes problemas, bastantes dificultades, peleas entre ustedes. Y la verdad, que la relación de ustedes se convierta como en una tormenta, como en algo realmente insostenible. Pero al parecer ustedes como que deciden seguir juntos a pesar de que la relación sea una relación bastante tóxica para ustedes dos. ¿Qué me les aconsejan a ustedes sus guías espirituales? Que sanen sus corazones, que bajen las armas, que hablen, que lleguen a acuerdos para ver qué es lo que está pasando con ustedes como pareja y como personas individuales, que por qué no se pueden llevar tan bien, que por qué no se pueden entender, que por qué son tantas peleas, que por qué tanta situación así. Y si definitivamente ustedes ven que no pueden estar juntos, entonces pues terminen la relación de la mejor manera, aunque sea dolorosa para ustedes dos. Pero uno no puede estar en un lugar o con una persona con la cual no se pueda entender y que hasta de pronto exista cierto tipo de violencia física o emocional. Bueno, vamos a ver qué les dicen a ustedes los angelitos en esta ocasión, mis queridos amigos o amigas de Tauro, con respecto a su relación, pues que en este preciso momento no se ve como muy bien. Bueno, este angelito te dice, cumple los deseos de tu corazón para conocerte. Mira, yo creo que en el comienzo, cuando ustedes estaban enamorando, cuando ustedes estaban conociendo, hicieron muchos planes, se veían a los ojos y eran el uno para el otro, y se querían y se amaban. Entonces, miren y evalúen realmente qué fue lo que les pasó a ustedes, cuál es el camino que ustedes han cruzado para llegar al momento como tan desagradable, tantas desavenencias que están teniendo en ese momento. Miren qué es lo que realmente ustedes quieren con esta relación. Este otro angelito te está diciendo, promueve la vida. Mira, a una relación la alimentan, así como este angelito está vaciando agua a este campo y a estos animales, que es la vida para el mundo.
La vida de una relación son los detalles, el respeto, la fidelidad, hablar, comunicarse, la sinceridad. Todo esto es el alimento y la vida de una relación, que es como una plantica. Si tú no la cuidas, pues entonces la plantica se va a morir y se va a secar. Asimismo es como con una relación. No es como una piedra que tú la dejas ahí. Igual la piedra al pasar de los cientos de años, pues se transforma, pero pues eso sería algo muy, muy largo, pero pues una relación necesita de estarse cultivando de los detalles y de todo lo demás. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro que están en una relación en este momento, esa ha sido la lectura para ustedes en el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen los guías espirituales a través de las cartas a mis amigos y amigas de Tauro que están solteritos o solteritas en este preciso momento. Esto es lo que tú estás pasando en este preciso instante, estas primeras 4 cartas, y lo que se te viene en un futuro más bien cercano son estas 4 siguientes cartas y el consejo de tus guías espirituales. Mira que lo que tú estás pasando en este preciso momento es producto o es fruto de algún tipo de imprudencia, algo que tú has hecho, dicho y que la verdad no le cayó muy bien a algunas personas. Es algo que a ti te ha causado bastante depresión, bastantes conflictos y bastantes desavenencias con personas cercanas a ti. Tal vez tú eres una persona demasiado entregada, demasiado dadivosa, generosa y tal vez hay personas que se han aprovechado de esta situación. Las imprudencias no tienen que ser de mala fe, de este tampoco. También uno puede ser imprudente con personas que se aprovechan de uno, ya no tener prudencia en el momento de dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nosotros mismos. Entonces, esto a ti te está causando bastantes frustración y conflictos internos porque dices, bueno, si yo soy bueno con las personas, ¿por qué se comportan de esta manera conmigo? ¿Por qué son así de esta manera? ¿Ya? ¿Por qué me tratan a mí de esta manera que yo he tratado de ser bien con ellos y pues no? Y no me han sabido responder. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Al parecer, esto de lo que te estoy hablando, al parecer es de alguna situación económica. Vas a recibir una noticia que no va a ser nada agradable relacionado con problemas económicos. Esto va a ser una situación de la cual tú vas a poder salir definitivamente, pero tienes que tener más cuidado, tienes que tener muchísimo más cuidado con lo que das y con lo que entregas de tu vida. También ten mucho cuidado tal vez de una persona del signo Tauro, también Virgo o Capricornio, también del signo, de tu signo de tierra. Ten mucho cuidado con una persona con la que te vas a encontrar. Tal vez es alguien que te va a traer más llanto que risas en cuestiones sentimentales. Alguien en quien tú te vas a interesar. Primero mira bien con quién te vas a meter. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta oportunidad. A mi querido y querida amiga de Tauro, que se encuentra solterito y solterita en este momento. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Mira, este angelito súper maravilloso dice, la naturaleza es tu consejera. Mira, en este momento de tanta confusión y de tanta, no sé, cosa que estás tú viviendo, la naturaleza nos dice que algo tiene que morir para que algo más viva. Entonces, si tú estás siendo una persona que lo entrega todo, que lo da todo y no está recibiendo absolutamente nada, claro que uno tampoco tiene que dar con el objetivo de recibir, pero el universo es tan sabio que lo que nosotros entregamos lo recibimos multiplicado con creces, ya sea positivo o negativo. Entonces, mira, muere un poquito a eso. No es que te vas a volver una persona totalmente tacaña, huraña, desconfiada, absolutamente no. Tienes que ser algo medido, algo equilibrado. Entonces, haz de ti una nueva persona fuerte, una persona sana emocionalmente en todos los sentidos y cuídate muchísimo. Este otro angelito te está diciendo, te está augurando una victoria, te dice, la victoria te dará paz. Mira, después de toda esta situación que tú estás viviendo, va a venir a ti una época, van a llegar unas personas que realmente van a hacer bien contigo, te va a convenir, va a llegar a ti el amor que tú quieres, el trabajo
tú quieres, todo lo que tú anhelas, pero ten muy en cuenta tu crecimiento espiritual y personal para que logres alcanzar todo esto que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver la lectura para mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en este momento preguntando por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso momento. Y estas otras 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tú en este momento estás viviendo ciertos conflictos con respecto a tu economía con unas personas cercanas a ti, muy seguramente de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, muy seguramente unos hombres contemporáneos contigo, con las cuales has tenido ciertas discusiones por esta cuestión económica. Es una situación que te ha llevado a ti a una inestabilidad no solamente económica, sino emocional, y te ha llevado a preguntarte, a cuestionarte si realmente ese es el camino que tú deberías coger, si ese es el camino que tú deberías seguir. Pero mira que las cartas te dicen que deberías cambiar de estrategia, cambiar de estrategia para que se cumplieran todos los deseos que tú tienes con relación a tu economía. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, tienes que tener mucho cuidado con esta situación que estás viviendo en este momento porque podrías tener pérdidas económicas. Podrías tener una pérdida económica bastante grande. Sigue el consejo o mira qué es lo que te dice una persona mayor a ti que podría ser de signo Sagitario o Aries o Leo, un signo de fuego, una persona que ya tiene mucha experiencia, una persona madura que te puede estar orientando y ayudando con respecto a esta situación para que no se te llegue a presentar en ningún momento, porque podrían seguir tus problemas económicos. No sé, tal vez no estás siendo bien guiado o no tienes la suficiente información con respecto a los negocios que estás queriendo emprender. Entonces, lo más sabio es estudiar, investigar, evaluar todos los aspectos del negocio que tú estás queriendo emprender o el que ya tienes, hacer los cambios, los correctivos necesarios, seguir el consejo de personas sabias con experiencia y que realmente te estimen y no soltar la plática así como tan fácil. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos con respecto a tu economía el día de hoy. Este angelito te dice, en los viajes te encontrarás, mira, puede ser que hagas un viaje a alguna parte donde vas a encontrar como, no sé, algo que como que se te va a prender un bombillito, una idea, un negocio, algo que va a ser muy bueno contigo. También es en el sentido de tu viaje a tu propio interior. El crecimiento económico puede ir y debe ir muy ligado a tu crecimiento personal y espiritual. Si crees en algo, cultiva tu vida espiritual en ese sentido. Si no crees en nada, cree en ti y crece tú mismo. Este otro angelito te dice, recoge paz del pasado. Mira, a veces uno por el afán de ganar, por el afán del trabajo y todo eso, se olvida de lo que es realmente importante y de lo que realmente vale en este mundo. Entonces, voltea a ver hacia tu pasado y mira los principios, el principio de cuando tú comenzaste a trabajar, esa, ¿cómo te digo? Esas ganas, esos anhelos, esa energía que tú tenías. Y si en este momento te encuentras ya bajito de energía y ya no quieres absolutamente nada, entonces toma energía también de tu pasado. Y también acércate más a tus seres queridos, a tus seres amados, aquellos que son mayores y que te pueden dar también un abrazo o un consejo también. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.